Durante muchos años hemos hablado acerca de aquellos pilotos que han marcado el mundo del automovilismo. Obviamente nos vamos a la Fórmula 1 para recordar a varios de los grandes que hoy día conocemos. Allí encontrábamos deportistas de diversos tipos donde cada uno llevaba un estilo diferente, una filosofía distinta, pero compartían el mismo deseo: ganar. Si les hablo acerca de Alain Prost y Ayrton Senna, seguramente les surjan una serie de recuerdos y memorias sobre estos importantes pilotos. La historia ya muchos la conocerán, algunos la vivieron en su época y otros simplemente como yo nos hemos alimentado de todo el contenido multimedia que han creado alrededor de ellos en películas, documentales y demás, que se encargaron de recordarnos el por qué estos dos pilotos trascendieron en la historia de la Fórmula 1. El día de hoy los invito a que me acompañen a repasar brevemente qué hizo de esta rivalidad una de las más grandes de todos los tiempos en el deporte. Todo tiene un inicio para ambos en el automovilismo, así que comenzaré hablando de cómo llegó cada uno hasta la Fórmula 1. Senna comenzó su pasaje por los karts, compitiendo a nivel nacional a partir de 1973 en Brasil, pero también expandiendo su participación por Sudamérica hasta llegar a los campeonatos mundiales. Curiosamente, a pesar de ser una de las disciplinas preferidas y destacadas de Ayrton, este solo se logró consagrar con un gran título en los karts y fue oficialmente el Campeonato Sudamericano de 1977 disputado en Uruguay. Sin embargo, también hizo lo propio en los siguientes años para lograr 2 subcampeonatos mundiales en 5 participaciones de este torneo entre 1978 y 1982. Posterior a esto, Senna daría el gran paso a los autos. Fue Inglaterra el lugar donde el brasileño se asentaba y lograba sus primeros grandes triunfos, tras ganar en 1981 el campeonato RAC y Towson Torreson con el Fórmula Ford 1600 del equipo Van Diemen. Luego del éxito en la primera temporada, pero debido a la falta de patrocinio para dar un paso más grande hacia la Fórmula 1 y la presión de sus padres, Senna decide retirarse temporalmente del deporte, para regresar a Brasil a trabajar en el negocio familiar. Sin embargo, Russian Green Racing le ofreció un asiento en Fórmula Ford 2000 para 1982, oferta que ante la facilidad económica Ayrton aceptaría y finalmente llevó hasta los mejores resultados, consagrándose campeón británico y europeo en ese año. Para 1983, Senna compitió en la Fórmula 3 británica, donde le ganó el título a Martin Brundle, así como disputó el Gran Premio de Macao, donde saldría de igual forma vencedor. Su talento, resultados y demás le ponían en la baraja de los equipos de Fórmula 1. Sin embargo, la falta de asientos vacantes limitó un poco sus opciones, ya que a pesar de haber generado interés en equipos de Fórmula 1 como McLaren, Williams y Brabham, sería el modesto Toleman quien le fichara para acompañar en la temporada 1984 al venezolano Johnny Cecotto. Breve resumen de cómo llegó Senna a la F1, pero ahora la pregunta es ¿cómo llegó Prost a la categoría? Prost descubriría el karting a los 14 años, luego de unas vacaciones familiares. A pesar de sus intereses por el fútbol, atletismo y otras disciplinas deportivas, se decantó por el deporte a motor como su verdadera profesión, abandonando el colegio para dedicarse de lleno a la competición. Alain se consagró campeón europeo junior de karting en 1972. Posteriormente ganó el título francés senior en 1974 hasta dar el paso a los monoplazas en 1976. Este salió campeón en múltiples ocasiones en los autos. La Fórmula Renault francesa, la Fórmula Renault europea y la Fórmula 3 francesa fueron sus conquistas de 1978. Este repetiría triunfo de la F3 en 1979, así como se consagró en la división europea durante esa misma campaña. Sus éxitos le llevaron a fichar por McLaren para 1980 para acompañar a John Watson, debutando como una de las grandes promesas de la categoría y la nueva carta de la escudería británica para luchar por el título que se les escapaba desde la conquista de Hunt en 1976. Prost llegó 4 años antes que Senna a la F1. Durante esas temporadas comenzó a forjar su nombre en la categoría. A pesar de un nefasto inicio con McLaren, que no contaba con un auto rápido en 1980, se dio paso para competir con Renault entre 1981 y 1983, donde logró el subcampeonato en su última temporada con los franceses, 2 puntos detrás de Nelson Piquet. Para 1984 Prost regresó a McLaren, equipo que decide confiar de nuevo en el francés a pesar de lo sucedido años atrás. Esta vez los británicos le ponen como compañero a Niki Lauda, aparte de un nuevo auto bastante competitivo y motorizado por Porsche, así que significaba la primera prueba de fuego para Prost. Ya con ambos en la categoría vamos a hablar de cómo fueron sucediendo las cosas para cada uno a partir de la fecha.
El inicio de año y carrera para Senna no sería el mejor. A pesar de actuar como local, abandonó debido a una falla en el turbo en su debut como piloto de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil disputado en el circuito de Jacarepaguá. Las siguientes dos carreras obtendría sus primeros puntos en la categoría, sorprendiendo a todos tras finalizar sexto en el Gran Premio de Sudáfrica y repetir el resultado en Bélgica. Sin embargo, llegaron los grandes premios de San Marino y Francia, donde la mala suerte atacó de nuevo a Senna. Para Imola no pudo clasificar a la competencia, quedándose fuera de la carrera debido a problemas en la combinación de neumáticos y combustible, mientras en Dijon el turbo volvería a fallarle. Destellos del joven piloto brasileño en las primeras 5 carreras, dando mucho de qué hablar y el presagio de que algo grande se aproximaba. La temporada había iniciado de forma óptima para Prost, quien superaba ligeramente en el campeonato tras las 5 primeras fechas a Lauda, a pesar de que ambos habían obtenido 2 triunfos cada uno. El francés fue más consistente que el austriaco. Llegaba a Mónaco, sexta cita del campeonato mundial, gran premio histórico, trazado memorable y un condimento adicional, la lluvia. Previo a iniciarse la carrera, las condiciones climáticas no eran muy buenas. Caía agua por todo lado, la presencia de precipitaciones iba aumentando con el tiempo, por lo que la carrera iba a necesitar del extremo cuidado de los pilotos. Prost largaba en pole, Senna lo hacía desde la 13ª casilla. Rápidamente el piloto francés se fue escapando y tomando distancia con sus rivales, mientras varios pilotos sufrían de las consecuencias de la lluvia y terminaban abandonando por accidentes y fallas mecánicas. Senna hacía por otro lado lo suyo y remontaba varios puestos para poder ir acercándose poco a poco al podio que abría en ese momento René Arnoux con el Ferrari. Ayrton llegó a situarse tercero por detrás de los McLaren de Prost y Lauda, pero quería más. No se conformaba con pisar su primer podio y atacó al campeón austriaco, a quien superó en la vuelta 19 con un brillante adelantamiento. A pesar de ya haber obtenido el segundo lugar y ver cómo empeoraba la condición de pista, el brasileño no se rendía y seguía exprimiendo su auto ante las adversidades. Prost tenía una ventaja relativamente amplia, sin embargo, Senna apretaba vuelta tras vuelta hasta descontarle casi 4 segundos por giro. Poco tiempo después Senna alcanzó a Prost y le superaría en la vuelta 32 de carrera. El problema radicó en que ante las extremas condiciones de lluvia, la dirección de competencia decidió suspender la carrera, determinando los resultados en base al giro anterior que habían completado todos los pilotos, por lo que al hacerse esto, se decretó la victoria para Prost, poniendo a Senna en segundo lugar, resultado que significaba el primer podio para el brasileño de Toleman, pero a la vez algo amargo debido a las circunstancias y lo que habría podido lograr si la carrera se continuaba. Sin duda alguna, este hecho marcaría el inicio de la leyenda de Senna y su lucha con Prost, que aunque en este gran premio no fue cuerpo a cuerpo, se preveía que podía llegar a verse en algún momento. Para la parte restante del año no vimos más luchas entre ambos pilotos, pero sí los observamos cruzarse de nuevo en un podio y fue en el Gran Premio de Portugal, carrera que cerraba la temporada y donde Prost veía cómo a pesar de ganar la competencia, su compañero de equipo Niki Lauda le arrebataba el campeonato por tan solo medio punto. En aquella oportunidad Senna disputaba su última carrera con Toleman, finalizando tercero y logrando su podio número 3 en la Fórmula 1, sumado a los obtenidos fechas atrás en Mónaco y Gran Bretaña. Para 1985 Senna arribó a Lotus, entonces motorizado por Renault. Esa temporada daría los primeros éxitos al brasileño, que a pesar de repetir un mal debut en el Gran Premio de casa tras una falla eléctrica, se pudo reivindicar días después en Portugal, donde obtuvo su primera victoria en la categoría tras ganar con autoridad bajo la lluvia. Esa campaña no tuvo luchas especiales entre Prost y Senna, pero sí fue buena en términos deportivos para ambos. Senna cerraría el año con 2 victorias y 6 podios en la posición 4 del campeonato, a pesar de varios problemas de fiabilidad en su auto, mientras Prost se coronaba campeón por primera vez en su carrera, luego de 2 subcampeonatos consecutivos y tras 5 victorias y 11 podios en la temporada. En 1986 los resultados se repetirían. Prost campeón en un apretado torneo con Nigel Mansell, mientras Senna acababa cuarto, esta vez con un poco más de regularidad pero aún con falta de velocidad en su Lotus con respecto a los autos de sus rivales. La siguiente temporada Lotus pasaría de Renault a Honda, así como significó el último año de la alianza entre McLaren y Porsche. Senna superaría por primera vez en una clasificación general a Prost tras acabar tercero y cuarto respectivamente en el campeonato. Para 1988, Lotus y Williams finalizaron sus acuerdos con Honda, debido a inconformidades de ambas partes. Esto llevó a los japoneses a motorizar a McLaren, que buscaba volver a ser competitivo tras no poder luchar el título del año anterior.
Honda tenía el interés de contar con Senna como piloto, por lo que presionaron a McLaren por ficharle. Esto sumado al apoyo de Prost, quien sugirió a Ron Dennis contratar al brasileño, argumentando que este podría ser vital y beneficioso para la evolución y desarrollo del nuevo auto. Lo que no sabría el francés es que esta decisión daría un vuelco a la historia de ambos pilotos. El auto de McLaren de 1988 es considerado como uno de los autos más exitosos de la historia del automovilismo. El MP44 logró 15 victorias de 16 posibles en aquella temporada, 8 con Ayrton Senna y 7 con Alain Prost, solo fallando en el Gran Premio de Italia, donde tras un toque del brasileño con un rezagado cuando venía liderando, más el abandono del francés por una falla en el motor, el triunfo le quedaría servido a Gerhard Berger con su Ferrari. Esa temporada no tuvo grandes polémicas entre ambos pilotos, de hecho parecía que se llevaban bastante bien. El título sería obtenido por Senna y Prost acabaría segundo, todo debido a la regulación del puntaje donde solo se contaban las 11 mejores competencias de las 16 pactadas, lo que significaba que a pesar de que el francés obtuvo más puntos totales, el brasileño se llevaría el campeonato gracias a sumar más puntos válidos, según el sistema que regía en ese entonces. Cabe destacar que la definición de título en Suzuka fue otra de las carreras memorables de Senna. Largaba desde la pole, sin embargo se le caló el motor, por lo que cuando lo pudo arrancar estaba 14º. De ahí tuvo que remontar hasta alcanzar el liderato y ganar épicamente la carrera. Llegó 1989, el año en que todo explotaría. McLaren mantuvo su dupla Senna-Prost, tan solo en la segunda carrera se desató la guerra. El Gran Premio de San Marino sería donde las cosas se volverían difíciles. Aunque McLaren seguía contando con el auto más rápido de la parrilla, el equipo optó por la toma de ciertas decisiones con el fin de no perjudicar sus opciones de título. Dentro de la escudería crearon un acuerdo que determinaba qué piloto debía llegar en primera posición a la primera curva. No se sabe exactamente cómo funcionaba el tratado entre ellos, solo se conoce que Senna lo infringió, o eso fue lo que dio a entender Prost en su momento. Ya en Imola, el brasileño largaba en la pole, siendo acompañado en la primera fila por su compañero francés. Tras largarse la carrera, Prost adelantaría en los primeros metros a Senna. El oriundo de Sao Paulo realizaba una mala salida mientras el hombre de Loret aprovecharía la situación para tomar la punta. A pesar de esto, al llegar a la primera curva, Ayrton le devolvió el adelantamiento recuperando el liderato, dándonos a entender que la inconformidad de Prost está en que el acuerdo especificaba no adelantar en la primera curva sin importar la situación. Aunque la interpretación de esta maniobra no puede ser clara para los que no conocemos la situación interna del equipo en ese momento, sí se supo del mismo Prost que este fue el inicio de una parte clave para su salida de la escudería, ya que admitió sentirse desplazado viendo que Honda, Ron Dennis y el grupo de mecánicos preferían claramente al brasileño. A mitad de temporada, Prost, cansado de la situación, firmó un contrato para el siguiente año con Ferrari, abandonando la estructura de McLaren luego de 6 años, pero aún con las fechas finales a disputarse y el título en contienda. Cuando llegaron a la parte definitoria de esa campaña, Prost aún lideraba el campeonato. Sería Suzuka, la penúltima fecha, la que desatara finalmente todo y asimismo decidiera el rumbo de ese torneo. El francés llegaba con 4 triunfos contra los 3 del brasileño. Sin embargo, su consistencia y menos abandonos le ponían 16 puntos delante en la clasificación, obligando a Senna a tener que ganar tanto en Japón como en Australia para poder ser campeón. Ya para la carrera, Senna largaba desde la pole. Sin embargo, Prost tomó el liderato y dominó gran parte de la prueba, con el brasileño siguiéndole de cerca. Ambos sabían que necesitaban en su lucha por el título. Alain debía aguantar y dejar que Ayrton actuara con la agresividad de la situación para así culminar con sus opciones de campeonato. Finalmente, a falta de 6 giros, Senna estiró la frenada en la última chicana. Prost no cedió ni su cuerda ni su espacio hasta que los autos se engancharon y quedaron ambos varados en la vía de escape. El francés se bajó del vehículo y abandonó la carrera, mientras Senna pidió desesperadamente a los comisarios de pista para que le empujaran y pudiera continuar la competencia, hecho que al final ocurriría. El brasileño entró rápidamente a box para reemplazar su alerón frontal, salió y remontó hasta arrebatarle el triunfo sobre el final al entonces líder de la carrera, Alessandro Nannini, para así prolongar sus opciones en el campeonato. Tras la revisión de los comisarios deportivos al final del Gran Premio de Japón, Senna fue descalificado. La razón: al quedarse estancado junto a Prost en la vía de escape y posteriormente reintegrarse al circuito, el brasileño no haría la última chicana. Esta es otra maniobra que se puede analizar subjetivamente, pero que siempre ha desatado polémica, en especial por 2 factores. El primero es en el que argumentan que Senna no podía hacer la chicana de manera segura, y el motivo era lo riesgoso que suponía poner marcha hacia atrás en uno de los sectores más complicados de la pista, teniendo en cuenta que ese era el punto de frenada más fuerte de todo el circuito, hecho que no solo hubiera puesto en riesgo la integridad del brasileño, sino también la de los otros pilotos. El segundo, y que es mencionado en el documental sobre la vida de Ayrton Senna, es
es que el entonces presidente de la FIA, el señor Jean-Marie Balestre, habría arreglado la descalificación del brasileño con el fin de darle el título al francés. Pero como dije, estas valoraciones sobre la acción terminan sujetas a la interpretación que cada persona le quiera dar. Con esto el campeonato quedaba a favor del francés, además de que el brasileño recibió una fuerte sanción económica y una suspensión de 6 meses en la superlicencia, hecho que trató de impugnar pero que finalmente le traería un castigo mayor. Para la siguiente temporada reviviremos un escenario similar al anterior. Con Prost en Ferrari, todas las fuerzas de McLaren estaban puestas sobre Senna. Ese año Prost no logró ninguna pole en comparación a Senna, que sí alcanzó las 10 posiciones de privilegio. Sin embargo, la consistencia le dio la posibilidad de llevarse 5 triunfos durante toda la campaña contra los 6 del brasileño. Durante el año no hubo mayor disputa cuerpo a cuerpo entre ambos, y a pesar de ello, el título aún estaba en juego, y debido a episodios pasados, la forma en la que se correría podría cambiar. Llegaron nuevamente a Japón como penúltima fecha del campeonato, esta vez con Senna en el liderato de la contienda con 78 puntos y Prost segundo con 69, por lo que en ese caso el francés se veía obligado a ganar. El problema para él estuvo en que Senna largaba desde la pole y había dominado todo el fin de semana. La polémica reapareció cuando la FIA determina que la pole position se ubicara en el lado sucio de la pista, favoreciendo al segundo lugar, que tendría la parte limpia. Se dialogó durante un tiempo para convencer a los comisarios de cuál es el lado correcto para la posición de privilegio. Sin embargo, al final el presidente de la federación no permitió que este se cambiara. Se largaría finalmente el Gran Premio, donde Prost aprovecharía para atacar en los primeros metros y superar a Senna, arrebatando momentáneamente el liderato, aunque el brasileño no se aguantó e intentó devolverle ese adelantamiento de forma muy agresiva en la primera curva al francés. Sin embargo, el espacio para la maniobra era muy reducido. Prost se cerró un poco y Senna aceleró de más, por lo que se engancharon ambos autos y terminarían atrapados en la vía escapatoria, abandonando los dos vehículos la competencia. Este hecho dejaría a Senna como campeón de la temporada 1990, desquitándose del año anterior en el que había ocurrido una situación similar y finalizando 7 puntos por delante de su máximo rival. Con esto se cierran las épicas batallas entre ambos pilotos, ya que para el futuro las cosas serían distintas y el capítulo se iría acabando poco a poco. Para 1991 Prost continúa con Ferrari, pero su auto era poco competitivo y tras haber dicho que era como manejar un camión, fue despedido a falta de 2 fechas. Finalizando quinto en el campeonato, Senna ganaría el título tras vencer el duelo que tenía con los Williams-Renault, liderados en su momento por Nigel Mansell. El siguiente año Prost se retiraría temporalmente, mientras Senna continuaba como piloto de McLaren en su último año con motores Honda. Esa campaña no iría realmente bien. Williams dominaba y se llevaba el título con autoridad junto a Nigel Mansell, quedando el brasileño cuarto en el campeonato con solo 3 triunfos, su épica victoria en Mónaco y llevándose las carreras de Hungría e Italia. 1993 significaba el regreso de Prost, quien fichaba por el poderoso Williams. Ante esto, Senna intentó irse al equipo de Groff, sin embargo no lo lograría, todo debido a una cláusula en el contrato del francés en la que se prohibía tener a Senna como compañero de equipo. Por consiguiente, el brasileño debió continuar con McLaren, que tendría ahora la motorización de Ford. Ese año seguía la superioridad de Williams y con Prost al volante no se les escaparía el título, venciendo con relativa tranquilidad a Senna. Con eso acabaría la lucha entre ambos. 1993 cerraría el ciclo Prost vs Senna. El francés, tras enterarse de que Williams fichó a Senna para 1994, decidió retirarse definitivamente, finalizando este difícil pero emocionante capítulo para la categoría. Luego de eso la relación de ambos parecía mejorar. Senna demostraba aprecio sobre Prost, definiéndolo como una de sus grandes motivaciones para correr y ganar, por lo que el francés se vio bastante sorprendido de ver cómo su mayor enemigo mostraba admiración por lo que había pasado. La historia concluye toda en Imola, 1994, una de las carreras más desastrosas para la historia del deporte. El día sábado en la clasificación fallece Roland Ratzenberger y posteriormente el domingo en carrera, la leyenda de Senna acabaría con un fatídico accidente en la curva de Tamburello, un fuerte choque provocado por una falla mecánica y debido a una fractura en su cráneo, haría que el brasileño muriera el 1 de mayo de aquel año. Ayrton nos hizo apreciar a muchos el valor de la vida y el amor por lo que se hace, una filosofía marcada durante años, que describe a Senna como un héroe que a pesar de irse dejó un legado enorme y una vida de película, un personaje histórico para Brasil que fue despedido de la mejor forma. Si hablamos de Prost, ¿qué podemos decir? Un tipo de otro planeta como Senna, uno de los pocos que verdaderamente le desafió y le llevó más allá de sus límites. El uno y el otro se complementaban, era de esas rivalidades perfectas, que como todo tiene su final, pero un final que se contará por el resto de la eternidad.
Desafortunadamente no pude verle correr ni a Senna ni a Prost, pero me bastó con revivir durante mucho tiempo sus historias para confirmar que esta lucha fue más que una simple batalla entre pilotos, que sus sucesos fueron más allá de lo explicable y que sin importar cuántos años pasen, Prost versus Senna quedará marcada en los libros de historia no solo del automovilismo, sino del deporte en general, y que para mí es la rivalidad más grande en la historia de la Fórmula 1.